Aquí el que está disponiendo soy yo. ¿Qué diría a los cargos que es el ejército que está masacrando campesinos en las áreas rurales? Diría que yo respeto la libertad de pensamiento. Pero ¿cuál es la verdad de lo que está pasando en las áreas rurales? La verdad es esa. ¿Qué quieres tú que te diga? ¿Qué verdad quieres que te diga? Durante el conflicto armado que sufrió Guatemala, principalmente durante los años de 1981 a 1983, la Comisión de la Verdad ratificó lo siguiente. A la base de una profunda investigación que hemos realizado teniendo en cuenta las definiciones de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, con gran consternación, la Comisión concluye que en el marco de las operaciones contra insurgentes realizadas entre 1981 y 1983, en ciertas regiones del país, agentes del Estado de Guatemala cometieron actos de genocidio en contra de grupos del pueblo del Maya. La razón de por qué la Comisión de la Verdad, auspiciada por las Naciones Unidas, llegó a esta conclusión es porque el Estado de Guatemala articuló una política de genocidio con el propósito de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico o religioso de acuerdo a los siguientes hechos que tipifica el Código Penal de Guatemala en el título 11, capítulo 4, que define: primero, muerte de miembros del grupo. Segundo, lesión que afecte gravemente la integridad física o mental de miembros de un grupo. Tercero, sometimiento del grupo o de miembros del mismo a condiciones de existencia que pueda producir su destrucción física, total o parcial. Cuarto, desplazamiento compulsivo de niños o adultos del grupo a otro grupo. Y quinto, medidas destinadas a esterilizar a miembros del grupo o de cualquier otra manera impedir su reproducción. Hechos que han sucedido en Guatemala y a continuación presentamos con los siguientes testimonios. ¿Y por qué eso es necesario? Es muy necesario porque, le repito, el ejército ahorita ya no está solo para estar repartiendo plomo a las comunidades, de ninguna manera. No, el ejército nos va a servir porque la explosión demográfica en Guatemala ya es bastante grande y hay mucho que hacer, mucho que no se ha hecho en tantos años. Entonces se necesita suficiente gente para trabajar en programas de acción cívica, pero todo planificado y en una forma grande, para resolver o tratar de resolver la mayor parte de los problemas de los campesinos. En cuando el ejército entró, y en la primera casa, aquí en este lado, y doña Catarina Tojín, con su familia y con otras hijas así visitantes, llegaron a su casa. El ejército rodearon la casa y lo cerraron la puerta. Y como las hijas que están de visita ahí con ella, se fueron a sus casas. Pero como a tiempo entró el ejército, cuando yo retiré de allá, vino hasta aquí en este borde. Aquí se mira donde entraron el ejército, aquí es una auxiliatura. Pero yo pues busqué forma donde esconder un poco para controlar bien el ejército, qué hacía. Y cuando entró pues lo cerraron la puerta delante el ejército entró, cerraron la gente en la casa. Y las otras que se corrieron, también el ejército fueron corriendo para ir a alcanzar las dos mujeres. Y uno como retiró como a 60 metros de la casa, lo fueron a alcanzar. Y la otra, hasta su casa lo fueron a alcanzar,
Entonces, cuando fueron a encontrar ahí, lo agarraron la pobre señora. Todavía hasta ahora tenía 2 hijos, 3 como estaba embarazada. Ahí donde el ejército quemaron la primera casa con 9 o 11 personas. Y la otra lo partieron la barriga aquí, como estaba embarazada, y lo sacaron el bebé que llevaba la señora y los estrellaron sobre un palo que estaba así botada al patio, por decir. Entonces cuando lo mataron y metieron en la casa y lo quemaron también ella. Y la segunda, cuando vinieron a alcanzar en el camino, lo quebraron la cabeza aquí con machete y salió el seso. El seso de la señora salió y quedó regado en el camino. Cuando el ejército lo llevaron así en sus canillas y así arrastrado como un perro muerto, y lo fueron a tirar en la casa y le echaron fuego. Ahí murieron totalmente toda la familia de la señora, con sus mamás y con sus hermanos y otros nietos que tenía ahí se murieron. Básicamente, dentro del conflicto armado interno que vivió Guatemala en los años 80, 81, 82, 83, el Estado de Guatemala lanza una política de Estado prácticamente con la intención de eliminar a los diferentes grupos étnicos guatemaltecos, con el pretexto, como se ha dicho, de quitarle el agua al pez. Lo decía Mao Zedong, ¿verdad? Que el pez es al agua como el agua es al pez. Y en este caso, pues, se puede traducir lo mismo para los subversivos, ¿verdad? Ganando ellos la población, pudieron haber ganado la guerra. Nuestra casa fue quemada, perdimos nuestro maíz, ropa, documentos, ganados, gallinas, cerdos. Eso es lo que nosotros perdimos. Perdí mi hijo de 3 meses por causa de la violación que me hicieron los ejércitos. Yo fui violada en varios ejércitos, sin contar un ejército, pero saber cuántos comandos. Es ya mi vida, es ya la historia que estoy contando, pero más que todo ya mi vida ya solo la tengo comprada, ya solo Dios me ha dado la vida, porque yo fui muy sufrido. Y yo tenía 6 meses de embarazo cuando fui violado. Y yo era una mujer que le dije a los ejércitos que me perdonen por todo el caos que yo me pasé. Entonces mi hijo nació el 5 de mayo y el 5 de agosto se murió por tanta golpe que él recibió. Entonces también no he más que todo exhumado a mi hijo, porque me viene muchas tristezas lo que yo me pasé. Me pegaron, pues, o sea que me amarraron más en las manos hacia atrás y los pies se juntaron los dos y en la boca me taparon con un trapo, un costal así, ya no recuerdo qué clase de manta que me pusieron en la boca. Y luego pues me jalaron hacia atrás, se juntó mis pies con mi cabeza y mi barriga se quedó hacia afuera, pues como una pelota, como un bolo, ¿cómo se llama? Una pelota más que fue decir. Cuando tenía puesto un fuego ahí, un montón de fuego, un volcanote, con tantos palos ahí. Y lo fueron a traer los tizones del fuego. Me echaron aquí de la barriga, en los ojos, aquí en el pecho, aquí en los testículos, aquí atrás de la nuca. Y como yo, pues, del dolor de la quemadura, dando vuelta ahí, aunque estoy amarrado, y donde ellos me agarran, me siembra el fuego ahí, pues, ahí donde se abrió mi estómago,
salió mi intestino como a 10 o a 12 pulgadas hacia afuera. Y luego pues de que cuando me quemaron ya no podía yo gritar, porque me tienen así cerrado la boca. Y ya así abajo me estaba sacando ya las ametralladoras, ¿verdad? Ajá, y abajo salía ya la respiración, no en la boca, ni la nariz tampoco. Entonces así fue de que me golpearon mucho, pues. Tengo de los Estados Unidos, del pueblo norteamericano, tengo una oferta de ayuda millonaria. Grande ayuda. ¿Cuánto? Pasa más de 1.000 millones. De Pat Robertson. Y compañía limitada. ¿Quién sencillamente se ofreció esa ayuda? El pueblo cristiano norteamericano. ¿Y se la van a entregar? Sí, señor. ¿En cuánto tiempo? En el momento que se la requiera. Estamos haciendo aldeas modelos. Entonces van a venir en especie todo, pues, ¿verdad? Van a venir misiones entonces. Así es. Al occidente, ahí donde están las aldeas destruidas. Y además en todo Guatemala. Sí. Venimos con toda la asesoría, vienen hay grandes técnicos que vienen a darnos toda la asesoría y no nos va a costar nada. ¿Cuándo va a empezar ese plan? Probablemente el mes entrante. Es decir, que de una vez se pone en marcha ese plan de desarrollo económico y social. Así es. Con la ayuda del pueblo cristiano norteamericano. En esa guerra, cuando el ejército venía pues persiguiendo a la gente y nosotros nos fuimos más a esconder porque ya no podemos vivir aquí, ya no había casa, todo se quedó esta aldea una tierra arrasada completamente. Ni casas, ni animales, ni maíz, ni caballos, ni vacas. Todo se lo robaron y lo comieron todo el ejército. Entonces en pues, ahí donde tenemos que trasladar en otro lugar. Y nosotros pues nos huimos porque sé que no queremos morir y ellos nos obligaron que nos fuimos en la montaña. Nosotros con mi mamá pues estuvimos 3 años en la montaña. ¿Cómo eran las condiciones de vida? Pues las condiciones de vida ahí en ese lugar pues sufrimos bastante porque no tenemos ni ropa, ni comida, no tenemos ni un techo, solo bajo el árbol estuvimos durante los 3 años. Dormimos en el puro suelo, caminaba el agua abajo de nosotros y ahí estuvimos durante 3 años aguantando sin medicina, sin nada. Aguantando hambre, aguantando frío con mis 2 hijas y mi esposo, porque en ese tiempo de que ya no podíamos vivir aquí, en esta comunidad se quedó muy arrasado, porque ya más que todo en ese tiempo, cuando fue la guerra aquí en la clínica, fue el 8 de enero del 82, pero no fuimos refugiados. Estuvimos como unos meses en la casa todavía, pero como yo cuando ya sufrí la violación y fue llevar a mi suegra, entonces nos fuimos a refugiar de una vez y estuvimos en la montaña durante los 3 años. Y después de los 3 años me regresé aquí en mi comunidad y después me volvieron y llevaron el destacamento. Me llevaron el destacamento de los ejércitos y me pegaron el destacamento con mi niño en mi espalda. Tanta golpe que recibí. En ese tiempo, cuando el ejército fueron a poner así 5 destacamentos, pusieron un cerco militar alrededor de todas esas comunidades. Es ahí donde la gente sufrieron mucho hambre, muchas necesidades, porque ahí en esa montaña les terminó las botas, la ropa y todito, hasta como cada vez el ejército llega a perseguir, lo dejan tiradas sus ropas, sus chamarras, sus machetes, sus hachas, sus asadones, lo que ellos llevan. Ya no son capaces de sacar todas sus cosas. Cada vez cuando el ejército entra, le dejan tirado, y ahí lo dejan destruido todas las cosas de la población. Se comienza con una serie de masacres
en los años 81, principios del 82. Esto lo que hace es que la población se ve obligada a desplazarse hacia las montañas y posteriormente el ejército de Guatemala comienza operaciones con la intención de recuperar a esa población para concentrarla y ahí poder reeducar, que son los términos que utiliza el ejército, inclusive dentro de sus mismos planes, reeducar a la población para tener control de la población y control del territorio en el que estaba operando el ejército. Posteriormente, luego de esa reeducación que se hace con la población capturada, se pone a la misma población maya a combatir, ya formados como patrulleros de autodefensa civil, a combatir a sus mismos hermanos que están resistiendo en las montañas y que se niegan a esa concentración. Le va a escuchar más gente lo que peques. Sí. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Es que mataron a mi papá y a mi mamá. Una ¿Tú? Trae la pasa a tu hermano. Yo, trae la pasa de saber. Es que lo mataron porque fueron unos soldados. Que mi mamá se escondió en ese río, los soldados pasaron y lo mataron. Y nosotros corrimos y nos escondimos en el monte. Y hizo de noche y pasaron los soldados. Y después amaneció y estaba de noche. Nos fuimos en otro lado y allí nos durmieron. Después nos hizo de día y después fuimos a ver nuestra casa. Y después hizo un día allí y nos venimos a Guatemala. Cuando llegaron los soldados y nos fueron a matar, entonces nos reunimos en una casa y después a la noche llegaron a matar. ¿Mataron a quiénes? A mi mamá y también a mi papá. ¿Y tus hermanos? ¿Ah? ¿Tus hermanos? Sí, solo 2 hermanos. ¿Mataron? Sí. Estábamos en un contexto, digamos, internacional, global, en el cual había un temor y una persecución porque se consideraba que la sombra del comunismo pues estaba penetrando en Guatemala. Entonces ese contexto de alguna manera llevó a la construcción de esa política contrainsurgente dirigida específicamente a, como dicen los especialistas, bueno, a tratar de quitarle el agua al pez, es decir, a tratar de eliminar a todas aquellas posibles fuentes de apoyo popular de los movimientos revolucionarios. Pero además se combinó con el elemento histórico del racismo en Guatemala, que por una parte considera de que la vida de la población indígena es prescindible, ¿verdad? Y además que con todas las características del racismo, del desprecio por las expresiones culturales, el desprecio por la forma de organización, porque se considera además que los orígenes del atraso de Guatemala están dados por la presencia de la población indígena. El genocidio no se perpetró exclusivamente porque la población que fue víctima
estuviera vinculada de una manera directa o indirecta con los grupos insurgentes de ese momento, sino que el genocidio tuvo además otro elemento, que es un elemento que está apareciendo en la actualidad, y es que mucha de la población que fue víctima del acto de genocidio, de la política de genocidio, que se documenta en los planes militares, era para desplazarla de sus comunidades, de sus territorialidades, y que los agentes de Estado, en este caso el ejército, tomara control de esa territorialidad para iniciar el proyecto histórico de los militares, para reiniciar el proyecto histórico de los militares que comienza en los años 70 de la explotación de los bienes naturales. A la vuelta de los años comenzamos a ver que aquel elemento que provocó el genocidio, el elemento aquel del desplazamiento violento de las comunidades de sus territorialidades, de nuevo se vuelve a presentar. De nuevo las comunidades mayas están siendo amenazadas de desalojos violentos de sus comunidades para la construcción de grandes hidroeléctricas y la explotación de bienes naturales. En Guatemala se tiene que hacer justicia por estas razones. La primera, porque el Estado de Guatemala está dominado por la impunidad. Hace un año y medio nos dijeron públicamente que de cada 100 casos apenas 2 podían alcanzar un nivel de sentencia. O sea, el indicador de impunidad en el país es del 98%. Segundo, porque la impunidad es una impunidad de tipo estructural que viene con la vuelta de los años, y en los años del conflicto armado, en los años de las gravísimas violaciones de derechos humanos, fue cuando se fomentó y se creó esta especie de cultura de impunidad. Y hoy por hoy en Guatemala es imposible aspirar a vivir en un estado más o menos moderno si no damos pasos decididos para erradicar la impunidad. Para que, más que todo, que se castigue, porque el Estado es el responsable de la masacre que pasó en cada comunidad. Porque directamente la gente no se murieron por ser ladrones o por ser matanzas, son gentes, sí, de verdad, gente campesina, trabajan. Si no hubiera pasado la guerra, no estuvimos como estamos ahora, solo enfermos o nos hace falta recursos. La gente antes son gentes, mira, de verdad, que trabajadores, y no era así como está pasando ahora, porque ya ve que ahora se escucha mucha delincuencia. Eso es lo que dejó la guerra. Pero además es importante la justicia en Guatemala porque hay gravísimas violaciones de derechos humanos que se cometieron en la época del conflicto, entre ellos la política de genocidio, delitos de lesa humanidad, y entre ellos la desaparición forzada, los actos de tortura, la violencia sexual contra mujeres, las ejecuciones extrajudiciales, delitos que todavía no han sido consignados, investigados ni perseguidos. Y para poder erradicar la impunidad en la actualidad se necesita avanzar en estos casos que permitan de nuevo establecer la garantía de que ese tipo de violaciones no van a volver a pasar en el país. En el año 2000 se funda la Asociación para la Justicia y Reconciliación, que es una asociación de víctimas sobrevivientes del genocidio, representantes de 5 regiones del país, en donde está Huehuetenango, Chimaltenango, Ixcán, región Ixil y Rabinal. Ellos se acercan a CalDH para buscar el apoyo, para exigir justicia. En ese año 2000 se presenta la primera querella en contra del alto mando militar de Romeo Lucas García, y posteriormente en el año 2001 se presenta la querella en contra del alto mando militar del general José Efraín Ridomont. Desde esos años se ha estado en la búsqueda de la justicia. Se cae en un impasse de varios años, yo diría alrededor de 8 años, en el que el Ministerio Público prácticamente se niega a investigar el genocidio en Guatemala, y es hasta los cambios que se producen en el Ministerio Público recientes, hablemos de hace 2 años para acá, en el que ya el Ministerio Público empieza a asumir su responsabilidad de investigar los casos. Durante todo este tiempo las víctimas han realizado muchas actividades exigiéndole al Estado de Guatemala su obligación de investigar las masacres que se cometieron, el genocidio que se cometió en Guatemala.
Sin embargo, no ha existido una respuesta eficaz del Estado guatemalteco para poder investigar estos hechos. Eso obligó también a buscar justicia en otros lugares. En España hay abiertos casos por el delito de genocidio, hay órdenes de captura contra altos mandos militares guatemaltecos que también Guatemala se ha negado a entregar a España, argumentando que en Guatemala existe la capacidad de poder juzgar estos casos en Guatemala. Retomando esa parte que dice la Corte de Constitucionalidad, es que se está exigiendo también aquí que se haga justicia. Realmente las investigaciones que se ha estado realizando durante años son como una pequeña muestra de lo que realmente ha sucedido en las diferentes regiones del país, ¿no? Pues para mí, pues yo lo que más pido pues es que se lleguen a castigar los responsables, pues, porque para nosotros pues es lamentable de que si ha habido masacre aquí en Rabinal, porque lo que más se murieron son campesinos y son seres humanos, y no debió el Estado de mandar a matar a nuestros seres queridos, porque ellos son seres humanos y tienen derecho de vivir, y el Estado vino a quitar la vida de ellos, y no tiene derecho del Estado de venir a quitar la vida de los seres humanos. Nosotros como sobrevivientes del conflicto armado pedimos justicia contra los altos mandos, contra Río Montt también. Y eso es lo que nosotros pedimos como sobrevivientes del conflicto armado interno.